¿Qué tal, amigas y amigos de Detrás de la Mañanera de Sin Embargo al Aire? Muy buenos días, les saluda Romina Gándara para platicar de lo ocurrido esta semana durante la conferencia matutina y de algunos aspectos que ocurrieron detrás de las conferencias matutinas que se realizan allá en Palacio Nacional. Esta semana podemos hablar de dos temas que estuvieron en el foco de las conferencias matutinas, de las preguntas de los periodistas que se presentan ahí desde muy temprano para participar en ese ejercicio de información por parte del gobierno federal. El primer tema, como ustedes saben, y es uno que se ha venido abordando desde el año pasado con este segundo mandato de Donald Trump, en el que no solamente recrudeció su narrativa contra países de Latinoamérica, sino que lo llevó a las acciones que incluso, pues, no solamente vulneran el derecho internacional, acciones injerencistas, sino pues también que han sido violatorias de su propio país, a ir a espaldas incluso del Congreso de ese país. Entonces, y sobre todo las presiones que siguen para México luego de que se da esta detención de Nicolás Maduro, no han cesado esos mensajes de que pues habría que hacer algo con México en tema de seguridad. Es algo que vamos a estar hablando, que incluso pues hoy nuevamente se retoma en la conferencia matutina y vamos a hablar de ello, pero otro gran tema, y creo que es el tema que va a estar en la agenda nacional y política durante todo este año, que es gran parte de la herencia que va a dejar la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene que ver con la reforma electoral. Les decía en este previo que compartíamos en Café y Noticias, que pues la reforma electoral es como ese santo grial. Todos sabemos que eso se dice que existe, pero no se ha presentado como tal. Sin embargo, pues ya varios actores de la oposición y no de la oposición, pero muchos comentócratas ya empiezan a hablar de esa reforma electoral como si tuvieran el documento y el proyecto completamente redactado, el cual aún no ha quedado listo. Esta semana pues ha sido una semana de suspenso. Incluso la presidenta pues lo ha manifestado casi pidiendo redobles porque no hay todavía un proyecto. Hubo importantes reuniones, nuevamente se reúne con los de la Comisión Electoral, se reúne con los líderes de las bancadas para hablar de la reforma electoral. Ustedes recordarán que la semana pasada el coordinador de los diputados, este señor Ricardo Monreal, ya presentaba su ruta de la reforma electoral y de cómo iban a quedar los tiempos, que se iba a presentar la primera quincena de enero y que a lo mejor se aprobaba en marzo. Bueno, ya pasó la primera quincena de enero, no se ha presentado, no ha quedado lista y bueno, pues de eso hablaron sobre todo, esta semana hubo una reunión con la presidenta por parte de los encargados y de los coordinadores de las bancadas. Y frente a esto, esta misma semana pues se daban ahí algunos avances, pero es todo de manera, por así decirlo, aún pues no oficial, extraoficial, porque no hay un proyecto como tal. Ya se abordaban y se han dado bosquejos de cuáles son los principales temas que desde hace tiempo se ha dicho que va a tener esta reforma. Uno de los que más interesa son el tema de las plurinominales, los diputados de representación proporcional, si van a desaparecer las famosas OPLES, que son estos organismos que están en cada uno de los de las entidades federativas, entre otros temas. En esta semana se hablaba que también en esta reforma electoral pues se plantea por ahí quitarle el fuero a los legisladores. Y lo que hemos visto en las conferencias, que se le ha preguntado mucho a la presidenta, es que ella poco a poco y con mucho suspenso, pues nos ha estado dando algunos bosquejos de lo que tiene o lo que podría tener esta reforma electoral, pero insistimos, aún no hay un proyecto como tal. La presidenta hablaba que quizá la próxima semana podría dar más adelantos. Sin embargo, pues tenemos a varios comantócratas, como dice la presidenta, que ya hasta están haciendo el análisis de una
una reforma que ni siquiera se ha presentado, de la cual solamente se han dado bosquejos. Incluso hoy nos llamaba la atención cómo la presidenta se burla literalmente de este tipo de análisis que se han estado realizando. Vamos a ver precisamente cuando la presidenta dice pues que no hay tanta inteligencia por quienes ya empezaron a criticar esta reforma y hasta tildarla de ley Maduro, entre otros aspectos. Es muy corto lo que dice hoy o lo que les vamos a presentar, pero sí es importante cómo lo dice y cómo pues no se burla como tal, pero sí pues vamos a escuchar cómo lo menciona. Me da risa cuando veo los comentócratas a la oposición. Ya saben qué tiene la reforma. No es muy buena su inteligencia, su investigación, sus informantes, no sé. Porque todavía no está lista. Pues ahí está lo que dice hoy la presidenta de todo esto que se ha dicho de la reforma electoral, que ha sido uno de los grandes temas que se vieron esta semana durante la conferencia matutina. Yo le agradezco a todas y a todos quienes están aquí, quienes nos están dejando sus mensajes, a Mauricio Pérez, a Dud Contin, a Miguel Ayala, que siempre nos ha apoyado, siempre nos apoya con Superchat, muchas gracias, a Gavino Navarro, que ya está renombrando este programa como el Roniverso. Ya me vamos a entrar a la sección de Romiverso, porque nos vamos a ir a esta breve pausa para arrancar precisamente con estas cápsulas de cómo se fueron desarrollando cada uno de los días en esta semana detrás de la mañanera. Pero vamos a esta breve pausa y regresamos con más información. Y bueno, pues arrancamos el lunes porque pues el lunes, como ustedes saben, así fue una semana. Esta semana pues ha sido en cuanto a las amenazas del presidente Donald Trump, que estuvo realizando la semana pasada varias amenazas, y el lunes pues hasta la conferencia arrancó más tarde. Vamos a estar platicando, pero más allá de lo que se vio y de lo que ustedes pudieron ver el lunes en la conferencia matutina, que en este video les vamos a dar un resumen, también queremos presentarles algunos aspectos que ocurrieron detrás de la conferencia matutina, porque además de lo que pudimos ver frente a las cámaras, hubo, y siempre, no siempre, pero muy regularmente afuera de Palacio, antes de entrar, aprovecha a las personas para ir a realizar protestas y llevar pues sus demandas, y a veces no presentamos esas, o muchos medios no las presentan porque se concentra todo en lo que se dice en la conferencia matutina, pero también es importante ver qué es lo que varias de estas personas y muchas de esas protestas se realizan por parte de activistas o de ciudadanos que incluso no son ni siquiera de la zona centro, que vienen de otras entidades federativas, se trasladan a la Ciudad de México para poder llevar sus demandas en busca de que el gobierno federal y mayormente, y ojalá la propia presidenta pudiera escucharlas. Vamos a continuación a ver esta cápsula de lo que ocurrió y cómo fue el lunes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Pues es el lunes y como se pudieron haber dado cuenta, hoy la conferencia matutina arrancó a las 9 de la mañana, 1 hora y media más tarde de lo habitual. En estos momentos, bueno, pues estamos esperando, estoy en el patio de presidencia, donde nos formamos para esperar. Algunos, como pueden ver a mis espaldas, sí están formados. Esas mochilas que ven ahí, esto que se puede ver ahí, bueno, pues son
respectivos representantes de los compañeros de prensa que están, llega uno y deja ahí su tripié o su mochila para apartar el lugar en la fila antes de que empiecen a nombrar a quienes ocupan las primeras filas, y luego ya después de que eligen a quienes ocupan la primera fila y la segunda, ya después empieza uno a pasar en esa filita aquí en la conferencia matutina. Hoy, como pudieron ver, pues en el exterior de Palacio de Gobierno se nos concentraron al menos 3 diferentes manifestaciones. Una de ellas es de trabajadores de CONAFE, como pueden ver en las imágenes, quienes están exigiendo mejores salarios dignos. También aquí se encuentran representantes y trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del estado de Zacatecas, quienes también pues vinieron aquí para manifestar su inconformidad con el proyecto que pretenden subir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para desestimar una acción de inconstitucionalidad de la reforma a la ley del ISSSTE, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, de la ley de los trabajadores del Estado de Zacatecas, que fue promovida en agosto de 2024, y también están aquí integrantes de la Biblioteca Vasconcelos. Ellos afirman que es un grupo de 31 personas que en enero fueron despedidas les indicaron que había un recorte de recursos, pero que despidieron a personas con más de 20 años trabajando, personas en situación de vulnerabilidad. Vamos a continuación precisamente a escuchar lo que nos comentan trabajadores de CONAFE y también los trabajadores de esta biblioteca del motivo por el que se encuentran esta mañana aquí realizando sus manifestaciones. Soy educador comunitario de acompañamiento del Consejo Nacional del Fomento Educativo en CONAFE. Venimos actualmente representando a 5 estados. Tenemos al estado de Tlaxcala, al estado de Hidalgo, al estado de Oaxaca, Veracruz y el estado de México. ¿Cuál es el motivo de esta protesta? Necesitamos apoyos dignos, ya que un educador comunitario de educación básica cobra 5,000 pesos mensuales y un educador comunitario de educación inicial solamente percibe 2,650 pesos mensuales. Si lo comparamos con otros programas federales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, es una diferencia abismal, ¿no? Buscamos que sea un apoyo digno para nuestras figuras educativas que trabajan de 8 hasta 12 o 14 horas al día dentro de la comunidad, que algunos tardan más de 3 horas en transportarse a su comunidad y esos gastos corren por cuenta de nosotros. Somos un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública. Federal, así es. ¿Qué respuesta les han dado a sus demandas? Nos comentan que vamos a tener una mesa de diálogo con la Secretaría de Educación Pública, sin embargo se le metió el pliego petitorio al enlace de la Presidenta de la República. Buscamos que nos voltee a ver, buscamos que dentro de la mañanera dé un informe sobre qué va a pasar con el Consejo Nacional del Fomento Educativo y sobre la mala gestión que ha tenido nuestro director general, el doctor Gabriel Cámara Cervera. Somos trabajadores de Biblioteca Vasconcelos con casi 20 años de antigüedad y en enero de este año, a principios, nos enviaron un correo durante la temporada vacacional para decirnos que no nos iban a recontratar. La misma Secretaría de Cultura nos reconoce 15 años de antigüedad, pero nos sigue contratando bajo un esquema de eventuales que es una simulación únicamente para no darnos las prestaciones de ley. Y bueno, pues esto es lo que ocurrió al inicio. Ahí están estas manifestaciones y ya en la conferencia de prensa, como ustedes saben, se enfocó a la llamada de la presidenta con Donald Trump, misma que fue solicitada por la presidenta desde el viernes y donde se destacó que la presidenta le presentó los resultados. Se habló de tema principalmente de seguridad. Donald Trump insistió en ofrecerle apoyo. La presidenta insiste en que le dice que no es necesario y que también pues hay que defender la soberanía. También otro de los temas que se abordaron en esta llamada, de la cual dijo la presidenta fueron 15 minutos nada más, es la postura de México sobre la intervención de Estados Unidos a Venezuela. El presidente Donald Trump le preguntó, la presidenta le indicó que en la Constitución, con base en la Constitución, pues la postura de México es
de no estar a favor de la intervención. Tuvimos la oportunidad de preguntarle también a partir de estas presiones hacia Latinoamérica, qué pasaba con Cuba, si Estados Unidos le había preguntado sobre el petróleo que le enviamos a la isla. Dijo que ese tema no se abordó, pero que sí se debería de abordar más adelante, y de los temas que se tienen que abordar, pues es el del Tratado de Libre Comercio. Además de esto, en la conferencia matutina, que de verdad se enfocó mucho a esa llamada con Donald Trump, en otro aspecto que queremos destacar ya para el final de la semana, pues es el abanderamiento de la delegación mexicana que va a ir a los Juegos de Invierno en Italia. La presidenta abanderó a estos 4 deportistas que van a ir, y nosotros después tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. Son deportes de invierno, son deportes que complicadamente se pueden realizar aquí, y nos llamaba la atención que nos comentaban varios de ellos que son deportes que incluso practican fuera del país. También platicábamos con ellos pues de cómo fue este encuentro y si pues la presidenta les dijo algo en corto más allá de las cámaras. Vamos a escuchar parte de lo que nos dicen estos deportistas, entre ellos pues la gran estrella, este joven patinador Donovan Carrillo. La presidenta, bueno, siempre muy al pendiente de los deportistas, fue muy optimista, nos dio los mejores deseos para nuestras competencias, y yo creo que como deportista esta edición en donde te recibe tu presidente, te abandera tu presidente, marca sin duda alguna la carrera de todos y nos motiva para buscar ese resultado que México se merece. ¿Cómo ha sido también todo este camino en materia de apoyo? Sabemos que a veces es complicado conseguir los apoyos gubernamentales, conseguir los propios recursos. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, de mi persona es de lo que te puedo hablar, no sé, en otros deportistas ha sido muy favorable. Se ha visto un cambio muy importante en el deporte de un tiempo para acá. El apoyo, por lo menos para mí, me está llegando gracias a la CONADE, al Comité Olímpico, patrocinadores. Es que yo he podido estar entrenando y preparándome en Canadá, uno de los países potencia de mi deporte, lo cual me ha beneficiado muchísimo y he crecido deportivamente bastante los últimos 2 años y medio. Entonces, por ese lado estoy muy agradecido con las instituciones y con los patrocinadores. Sí, la siguiente semana tengo el Campeonato de los 4 Continentes en Beijing, misma pista donde fue clasificatoria a Juegos Olímpicos, así que esta competencia va a servir mucho como retroalimentación para hacer ajustes y llegar con la mejor estrategia técnica para los Juegos Olímpicos. Son las mismas rutinas con las que he competido desde inicios de mi temporada, en agosto. En el patinaje no se pueden hacer cambios de último segundo. Bueno, se pueden hacer, pero no es lo ideal. Entonces son rutinas que he estado trabajando, mejorando. En el programa corto es Hip Hip Chin Chin y en el programa largo es una representación de Elvis Presley. Muy especial para mí porque patino de inicio con la canción de My Way, que le tengo gran estima y significa muchísimo por algo familiar. Y bueno, es un placer ser parte de esta delegación que vamos a Italia en un unisono de hacer nuestro mejor esfuerzo, llevar esa garra mexicana que a todos nos caracteriza, estemos donde estemos. Algunos tenemos que practicar el deporte fuera del país y bueno, ahora sí que es una fortuna, es un honor haber estado aquí en Palacio, recibir la bandera de parte de la presidenta y de las instituciones y bueno, llevamos esa responsabilidad en nuestro corazón y ahora sí que con mucho esfuerzo. ¿Qué les dijo así en corto? Ya, si después de la conferencia convivieron con ella. Sí, bueno, nos dio las gracias por estar haciendo esto, nos deseó mucha suerte, que representemos con orgullo a México y es lo que vamos a hacer. ¿Puedes hablarnos un poco de tu carrera, dónde practicas y sobre todo a los futuros deportistas? Porque es un deporte complicado para México. Sí, es un deporte complicado, se puede hacer en cualquier país porque entrenamos con las ruedas. Yo lo hago en Noruega y tienen su casa y bueno, es un placer estar con ustedes. Gracias por seguirnos. Pues ahí tienen a la delegación mexicana de deportistas que van a participar en los Juegos de Invierno que se van a desarrollar en Italia. Por ahí veía unos comentarios, aquí nos preguntaba Miguel Ayala sobre Donovan, si era patinador de velocidad o qué tipo de patinaje. Él es patinador artístico. No sé si ustedes recuerdan hace un par de años cuando este joven mexicano empezó a viralizarse en redes sociales
por ese por programas muy bonitos, pero pues particularmente en algunos programas donde incorporaba canciones de Juan Gabriel, y eso pues hizo que se ganara los corazones de varios mexicanos en los anteriores Juegos Olímpicos. Tuvo mucho apoyo, estábamos muchos muy al pendiente de las rutinas de este joven y de su historia, de cómo ha sido complicado. También en México no se da mucho el patinaje sobre hielo, pero pues cómo ha ido forjando su carrera. Ahora que pudimos platicar con él el lunes, pues nos hablaba, como muchos de los deportistas, bueno, estos 4 deportistas que van a ir a los Juegos de Invierno, que tienen que realizar pues sus entrenamientos fuera del país. En el caso de Donovan, pues él ya se ha trasladado a Canadá, donde allá hace su entrenamiento, y pues vamos a estar muy atentos de su desempeño en los Juegos. Pero vámonos con la información de el martes. El martes, bueno, pues ustedes pudieron tener lo más importante que se destacó en la conferencia matutina, en este noticiero de Café y Noticias, pero también nosotros queremos hablar de otros temas importantes que se hablaron en la conferencia del pasado martes, y tiene que ver con el tema de la salud. Y en este aspecto, pues sí nos gustaría destacar cómo se hace ese recuento por parte de la presidenta y de los funcionarios de salud de lo que fue la salud, lo que llevó la descentralización de el sistema de salud y el educativo desde los gobiernos de Salinas y Ernesto Zedillo, y esto cómo fue provocando que cuando se le delega esa responsabilidad a las entidades federativas, pues empezó a abandonar los proyectos en materia de salud. Llegan los gobiernos neoliberales, se prometen algunos hospitales, no se concluyen, y también de cómo se empezó a privatizar también la salud. Vamos a continuación precisamente a ver lo que ocurrió el martes, y el martes también fuera de la conferencia, detrás de la conferencia, hubo otra protesta, pero en esta ocasión por parte de activistas de Tamaulipas que vienen a denunciar algo importante, que es, vamos a escuchar la siguiente cápsula. ¿Qué tal, amigos y amigas de Detrás de la Mañanera? Este martes los saludo desde aquí, muy cerquita, pueden ver a mis espaldas. Estamos en el patio donde se encuentra la estatua de Benito Juárez. Hoy, pues en esta semana en la que, pues desde ayer, uno de los temas, y sigue siendo el tema de Donald Trump en la conferencia matutina, aunque hoy no tanto. Hoy en esta conferencia matutina se abordó mucho y se habló mucho del tema de la salud. Y bueno, pues un poquito antes de entrar a lo que se abordó desde la conferencia matutina, comentarles un poco, ayer les platicaba en este patio en el que podemos aquí a mis espaldas ver, ahí están los compañeros, acabamos de concluir la conferencia matutina, ahí están los compañeros, como pueden ver, enviando su respectiva información, cápsulas. No son todos, varios de ellos están en la sala de prensa. Después les vamos a presentar la sala de prensa. Ese es el patio donde pues hacemos fila para ingresar a la conferencia matutina. Antes pues llegamos desde temprano, por ejemplo, unos llegan a las 6, otros llegan un poquito antes. No tiene mucho caso llegar tan temprano, ya no es como cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que unos hacían filas desde las 4 de la mañana, ¿no? Porque te permiten entrar aquí hasta las 6:30 de la mañana, y es en el patio donde uno va realizando la fila para poder entrar. En quienes van a determinar o quienes determinan quién pregunta o no, bueno, pues eso es directamente la presidenta. Antes había un esquema de tómbola. Cada determinado tiempo, por ejemplo, cada semana tenías oportunidad de participar en la tómbola, y en esa tómbola, si salías electo, pues entrabas en la primera o en la segunda fila, y ya una vez que entrabas en la primera o segunda fila, pues te daba muchísimo más oportunidades de poder preguntar, porque por lo general la presidenta elegía a las personas de la primera o de la segunda fila. Eso era cuando estaba la tómbola, tú salías electo en la tómbola y ya no ibas a participar hasta dentro de 7 días, para que hubiera oportunidad y equidad a los demás compañeros. Ya desde hace algún par de meses se quitó ese
esquema de la tómbola y es los mismos compañeros de aquí de comunicación social. No sabemos exactamente con base en qué determinan quiénes están en la primera fila, pero igual cada semana, cada 7 días tienes oportunidad de que seas elegido para estar en la primera fila. Ellos hablan, ellos son los que se forma aquí una fila y luego ya nada más esperas a unos 15 minutos antes de que vaya a comenzar la conferencia matutina, en el que el personal de comunicación social empieza a nombrar a las personas que van a estar en la primera fila y luego ya posteriormente entramos. Por lo general siempre entramos unos 15 minutos antes de que vaya a ser las 7:30 de la mañana y eso es como parte del mecanismo de cómo en esta ocasión se eligen a quienes están, quienes están nada más en la primera y segunda fila, porque como ustedes pueden ver, pues también desde hace unas semanas atrás, desde hace tiempo atrás, la presidenta ya elige a quién va a hacer las preguntas o a quién le da la palabra, independientemente si estás adelante o estás hasta las filas de la parte de atrás. Hoy, antes de entrar a la conferencia matutina, pudimos ver, nuevamente se realizó una protesta. En esta ocasión fue una protesta diferente a las que se realizaron ayer. Son personas que vienen de Tamaulipas, algunos de colectivos de personas de desaparecidos y de personas desaparecidas, y ellos estaban pidiendo que la presidenta los escuche, sobre todo entregar un pliego petitorio, pues ellos están acusando que en Tamaulipas se trata de hacer una reforma para regularizar las manifestaciones. Ellos acusan que es una criminalización de la manifestación. Vamos a continuación a escuchar lo que nos comentaron. Yo soy Alejandro Jiménez López, el Choco Jiménez. Tenemos campamentos en Tamaulipas y venimos a decirle a la presidenta que sus funcionarios federales de allá y de aquí no le hacen caso. Dio indicaciones, fue el 7 de septiembre, le entregamos un pliego petitorio y no le hacen caso. Así como al presidente Obrador venimos aquí, lo queremos un chingo al presidente, pero tampoco nos hicieron caso. Entonces, son compañeras víctimas, son madres buscadoras, son campamentos de personas familiares de desaparecidos. O sea, ¿por qué nos obstruyen el paso a la presidenta para decirle que no le hacen caso? Que es un gabinete Montessori, les vale madre. Y más en los estados, los delegados federales, pues no cumplen, se burlan de nosotros. Entonces queremos que sepa, porque sí dio la instrucción la oficina, sí les dijo, recibió nuestras peticiones y les dijo, atiendan. ¿Y dónde están las atenciones? ¿Por qué quiere el Congreso de Tamaulipas aprobar una ley para regularizar las manifestaciones en un estado donde está entre los 3 estados, si no es que el segundo, el primero, en desapariciones forzadas de personas? ¿Por qué nos persigue? ¿Por qué nos levanta carpetas de investigación? Líderes campesinos, líderes sociales. Yo tengo carpetas de investigación abiertas por apoyar a las madres buscadoras. Sí. ¿Por qué la Fiscalía General de la República abre carpetas contra nosotros? ¿Por qué inventan delitos? Y bueno, pues esto es parte de lo que nos comentaron hoy, pues antes de entrar a la conferencia matutina. Los temas que se abordaron hoy particularmente, bueno, pues mucho tuvo que ver con el tema de salud, donde se platicó de los avances que hay en materia de salud. La presidenta hablaba de cómo en periodos, por ejemplo, en los sexenios de Salinas y de Zedillo, cómo se descentralizó tanto la salud como la educación, y eso permitió, bueno, esa responsabilidad se trasladó hacia los estados de la República, las entidades, y con el tiempo lo que fue pasando es que se dejó de invertir en esos temas. Y pues mostraron avances en cuanto a lo que son
el mayor número de cirugías que se están realizando, donde actualmente hay un 60% más de cirugías en comparación con las que se realizaban en el 2018 y mayor atención. También hablaron de los hospitales que se entregaron en estos famosos proyectos productivos con inversión privada, los famosos PPS, donde había 9 hospitales que se entregaron y explicaron que actualmente se nacionalizaron la mayoría, o sea, se compraron, no se nacionalizaron por medio de expropiación, ¿no? Sino que se compraron esos hospitales, pero todavía queda uno de la empresa española CIRS, que es el hospital de Tláhuac. Eso es parte de lo que se abordó, mucho de lo que pues no vimos mediáticamente de la conferencia matutina. Obviamente siguieron los temas con respecto a la llamada de Donald Trump y también le preguntaron sobre la reforma política, la cual, según dijo la presidenta, pues esperan que ya tengamos más información y que presenten más detalles la próxima semana. Y bueno, pues eso fue lo que ocurrió el martes, donde pues ya para el martes ya eran bastantes las preguntas y bueno, las expectativas que se han estado generando en torno a la reforma electoral. También ya se sabía que el miércoles se esperaba esa reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los coordinadores de las bancadas en el Congreso de la Unión y pues se esperaba que se diera más información en torno a lo que va a ser la reforma electoral. Vámonos con el día miércoles porque es como les mencionamos, el tema de la reforma electoral ha estado toda la semana, pero también el tema de Estados Unidos. Hubo varios aspectos que se abordaron en la conferencia del miércoles. Vamos a continuación a ver la siguiente cápsula. Como pueden ver, amigos, concluye esta conferencia matutina. Estamos aquí en el salón en tesorería donde se realizan las conferencias matutinas. En estos momentos, pues están viendo a mis compañeros salir. Acaba de terminarse esta conferencia de prensa donde hoy, pues sí se le vio, por cierto, de muy buen ánimo a la presidenta y contestando pues ampliamente sobre un tema de Estados Unidos que sigue siendo el gran tema en las conferencias matutinas. Ayer el presidente Donald Trump en sus declaraciones pues desestimaba la relación comercial que hay entre México y Estados Unidos, entre Canadá, señalando que pues a Estados Unidos pues realmente no le importaba mucho pues lo que exportaba México y sobre todo pues la importancia en materia automotriz, ya que Estados Unidos podía hacer sus propios automóviles y sabemos que él quiere pues regresar a ese país varias plantas para fabricación de autopartes, de automóviles. Pero bueno, pues unas declaraciones que dio y hoy le preguntaron a la presidenta de ese tema y la verdad es que se extendió bastante hablando de la importancia de la relación comercial que existe entre México y Estados Unidos. Incluso contrario a lo que dice el propio Donald Trump, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues destaca que los principales interesados en mantener el tratado comercial son los propios empresarios de Estados Unidos. También pues hablaba de cómo esta integración comercial que existe entre ambos países, a la cual ella califica como muy difícil de romper, pues le da beneficios a ambas naciones. Incluso destacaba el incremento de empleo en Estados Unidos. Otro de los temas por los que también resaltó la importancia de la relación comercial y de este tratado de comercio, del cual dijo no quería hablar ante hipotéticos escenarios en el que no estuviera el tratado, pues dijo que eso también es importante para Estados Unidos porque a Estados Unidos pues le importa mucho el tema de China y pues una integración comercial de América del Norte pues, resulta muchísimo más competitiva que Estados Unidos por sí solo frente a Estados Unidos. Y bueno, también en esta conferencia de prensa, por cierto, ya como pueden ver en estos momentos están apagando las luces. Les he comentado en otras ocasiones que es muy poquito el tiempo que tenemos como para poder hacer algún enlace o información porque nuestros compañeros de comunicación social
vienen a desalojar inmediatamente este salón de tesorería. Es decir, que después de que concluye la conferencia matutina no tenemos mucho tiempo para quedarnos aquí. Hay que tomar rápido nuestras pertenencias y retirarnos y desalojar este salón. Pero bueno, entre otro de los temas que se abordó y sobre todo uno de los temas principales que se abordó hoy en la conferencia matutina tiene que ver con todo lo de vivienda. Tanto el Infonavit como el Fobiste y también funcionarios de bienestar informaron acerca de los avances de las viviendas para personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. La vivienda bienestar, en donde la meta pasó de 1.2 millones de personas, familias beneficiadas, a 1.8 para todo lo que corresponde al sexenio, y cada uno presentaron los avances en cuanto a las viviendas de bienestar que se busca se entreguen a personas pues que alcanzan o que tienen salarios de 1 o 2, o sea, salarios cortos de 1 a 2 salarios mínimos. También hablaron de la reestructuración en los créditos del Infonavit. Explicaron que cuando llega la cuarta transformación, pues se encuentran con una cartera de que se habían otorgado millones de créditos que al paso de los años se volvieron impagables. Estamos hablando de 4.8 millones de créditos que eran impagables al 31 de diciembre del año pasado, es decir, del 2025, según informó el Infonavit. Esos créditos ya fueron reestructurados. Vamos a escuchar una partecita donde explica este tema. ¿Cómo quedaron saneados estos 4.856.000? 261.000 de estos, cuando se reestructuró, quedaron pagados, ya no deben nada. 1.147.000 tuvieron una reducción de saldo inmediata y 3.446.000 se les redujo la tasa, el saldo, o sea, tuvieron una quita en su saldo y tuvieron otro tipo de beneficios. O sea, todos quedaron en condiciones de poder pagar tranquilamente ya sus créditos. Veamos algunos ejemplos de cómo aparece en el micrositio estos beneficios. Bueno, yo estoy jugando aquí, ¿o qué? Bueno, la que sigue, por favor, es lo mismo. Así aparece, por ejemplo, el Sarminia, con su crédito fulano, ha sido liquidado gracias al programa. El Sarminia debía 2.549.000 pesos después de muchos años y después de haber pagado muchísimo dinero. ¿Qué pasa? Que ya no debe nada, ya se le entrega su casa sin ningún adeudo. La que sigue. En el caso de Janet, debía 1.122.000 pesos y hubo una reducción de saldo de 463.000. Perdón, de 1.122.000 quedaron 463.000 pesos, más de 800.000 pesos de reducción y una disminución del 8.2% de intereses al 4%. Ella ya no va a tener ningún problema para liquidar su crédito. Porque antes lo que pasaba es que la vivienda del Infonavit era un negocio, en realidad. Entonces era el negocio para el desarrollador privado, se le daba el crédito prácticamente al desarrollador privado del dinero de los trabajadores, el desarrollador privado hacía la vivienda y después se iban otorgando las viviendas de acuerdo al crédito del trabajador con estos créditos impagables. Pero el desarrollador pues se veía beneficiado. Y otros casos que aquí planteó también Octavio de corrupción que esperamos que ahora con la fiscal Ernestina Godoy pues puedan seguir avanzando. Y bueno, pues el tema de vivienda fue un tema que incluso llamó muchísimo aquí en la conferencia matutina. Varios compañeros levantaban la mano ahí preguntando de, bueno, pues qué pasaba con algunos que incluso no tenían Infonavit. Sabemos que el tema de vivienda, tan difícil que es acceder a un crédito hipotecario, a una vivienda, pues llama muchísimo la atención. Y esto es parte de lo que se vivió hoy aquí en la conferencia matutina de este miércoles 14 de enero.
Y ese día más adelante, bueno, pues ya se reunía con los coordinadores para hablar de la reforma electoral. Nos vamos al jueves 15 de enero, apenas ayer, porque pues ya la presidenta se había reunido con Monreal y pues muchas de las preguntas que se abordaron, pues es con respecto a la reforma electoral, donde la presidenta pues destacó que no iba a afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que se buscaba fortalecer la democracia participativa. Habló también pues de algunos aspectos que se destacaron y de lo que se ha mencionado mucho con respecto a los plurinominales, y nuevamente quedó bastante claro que la reforma electoral no va a venir como con una separación o una eliminación total de los legisladores, tanto diputados federales como senadores. Sí, que desaparezca la vía plurinominal. De alguna u otra manera van a buscar los mecanismos para que los partidos minoritarios sean representados dentro del Congreso de la Unión y no regresar a esa hegemonía que fue en su momento el PRI, donde no había representación de otras fuerzas políticas. Eso es algo que también ha dejado en claro, no solamente esta semana, sino desde hace pues ya varias semanas atrás, la presidenta Claudia Sheinbaum, y hemos visto que precisamente el tema de las pluris es donde parece que están ahí mayormente los jaloneos, porque también es importante recordar que dentro incluso del propio oficialismo de esta coalición que se formó con el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, pues esos partidos que han sido satélite responden también a sus propios intereses, y dentro de sus propios intereses no les conviene que se disminuya tanto los diputados plurinominales, porque así es como han conformado y ha incrementado su número en las bancadas partidistas, mientras que por otro lado, pues Morena también tiene que hacer llegar a un buen acuerdo con esos partidos satélites, en el caso concreto del PT y del Verde, porque recuerden que al ser una reforma constitucional se requiere de la mayoría calificada, es decir, de 2 de las terceras partes, las cual por sí solo no tiene Morena, es decir, tiene que hacer ese acuerdo, esa negociación, si ustedes le quieren llamar, pero acuerdo con esos partidos, e incluso, no se podría decir, con algún que otro olvidado de otros partidos políticos, que podría, no sé, ser Movimiento Ciudadano, que por cierto la oposición en cuanto a los partidos no han dado una propuesta como tal en temas de la reforma electoral. Sí lo han hecho otras organizaciones como el Grupo Somos, que es resquicios de los exconsejeros y de lo que fue la Marea Rosa, también Claudio X González. Ya les presentábamos un reportaje en el que ellos pues hacen sus propuestas donde no quieren dejar los privilegios ni del financiamiento, ni que se reduzcan las preliminares, y por ahí incluso hasta Somos México decía que pues se le den a los partidos, incluso aunque no alcancen el 3%. Ellos se han hecho y han presentado propuestas, pero el PAN como tal una propuesta no ha presentado tampoco en cuanto a la reforma electoral. Es uno de los grandes temas que se ha visto esta semana en la conferencia matutina. Ayer jueves, y yéndonos a otros temas que no se han abordado tanto mediáticamente, fíjense que la presidenta hablaba entre otros temas, de la posibilidad de que el Papa León XIV visite México en el transcurso de este año. A ella le preguntaban y ella decía que ha habido una buena relación con la Iglesia Católica, pero que la relación formal con el Vaticano es el nuncio, y decía ella también que van a buscar el anuncio, porque sí está esa idea de que haya una visita por parte del Papa León. Hay que recordar que México pues es un país con una amplia población religiosa, cristiana, católica, entonces pues siempre llaman la atención este tipo de noticias. Hubo otras informaciones que se dieron a conocer ayer de qué fue lo que giró la conferencia matutina. Vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues hoy
ya concluye la conferencia matutina un poco más temprano de lo que normalmente concluye la conferencia. Normalmente se extienden hasta las 9:30 de la mañana, 9:35, si se van alargando los compañeros mucho en las preguntas, pero hoy a las 9 dijo la presidenta, vamos. Porque la verdad es que también no se abordaron grandes temas. El gran tema que se abordó hoy es el de la reforma electoral, como se lo hemos platicado desde ayer, en el que pues se han detenido, han dado un poco, pues esto que se va adelantando de lo que pudiera tener la reforma electoral, donde la presidenta pues adelantaba que lo que se busca, entre varias cosas, pues es el fortalecimiento de la consulta popular, entre muchos otros temas. También se confirma y se revela ahí que parece que no van a desaparecer las OPLES, pero sí se van a reducir las OPLES. También se habló del desafuero, porque ya se adelantaba ayer con esta situación de si se quitaba o no, si se quitaba el fuero. La presidenta, que por cierto hoy andaba muy bromista, así como ayer, que incluso desde ayer estaba recordando este famoso programa de los 64,000, hasta ella casi pedía redobles, donde le está haciendo demasiada emoción con el tema de la reforma, pero sí adelantaba que en la reunión que sostuvo ayer con los líderes parlamentarios, uno de los temas para la reforma electoral pues sí tiene que ver con el desafuero. El tema de las pluris es el gran tema, donde parece que se está ahí todavía viendo cómo va a quedar. La presidenta insistía en que la representación de las minorías se va a respetar, va a quedar, pero aún no se sabe cómo. Incluso ella adelantaba un poco con respecto en la elección de las pluris, cuando son por listas electas por las cúpulas de los partidos, pues ella hablaba incluso de si habría algún mecanismo en el que la ciudadanía pudiera participar en esa elección de las cúpulas, de quienes participarían en las pluris, pero aún realmente no hay nada como tal. La mandataria explicaba que esperan que quede lista para febrero, porque la reforma ni siquiera está completado todavía el proyecto, incluso ahí riéndose un tanto de la oposición y de quienes ya hasta le están llamando ley Maduro a esta propuesta. También destacaba que pues no va tendiente a que el INE pierda la autonomía. Así que esto fue el tema central y ha sido uno de los temas y va a seguir siendo uno de los temas la reforma electoral, pero también hubo otros temas interesantes que se abordaron hoy, porque se le veía bastante contenta a la presidenta, muy guapa por cierto, siempre va muy guapa, pero bastante guapa iba, particularmente el día de hoy, iba muy contenta por las importantes inversiones que se anunciaron. Pilgrim, esta empresa que son de productos de pollo, anuncia una inversión de $1,300 millones para México de aquí al 2030, principalmente en la zona norte del país y en el centro, para la producción de pollo, destinado a que México pues pueda depender menos de la importación de pollo. Estiman que pues con estas inversiones y con estas plantas que se vayan a colocar en el país se pueda reducir hasta en un 35% las importaciones de pollo que hace México. Vamos a continuación a escuchar una pequeña parte. Segundo, además de generar empleo, estamos generando también posibilidades para que nuestra gente, nuestro equipo crezca, que se creen nuevos supervisores, nuevos gerentes y que puedan formar una carrera en la compañía. Entonces es importante la generación de empleo y la generación de oportunidades de crecimiento para nuestra gente también. Adicionalmente, estamos incrementando la capacidad productiva, señora presidenta, con más de 373,000 toneladas al año, lo que representa un crecimiento del 38% de nuestra compañía en México. Y si lo ponemos, como decía el secretario, a números actuales como una referencia, representa el 35% de las importaciones actuales de productos que importamos de ave. Y bueno, pues la presidenta destacaba que con este tipo de inversiones, más el apoyo que se da a productores locales, esto siempre va tendiente con los planes, pues, de la soberanía alimentaria y de buscar la autosuficiencia alimentaria. También otro de los temas que se abordaron principalmente, y aprovechando que estaba ahí el secretario Marcelo Ebrard, fue sobre el tema del TEMEC, las renegociaciones. Él hablaba que pues van a seguir para en estos meses hasta julio, donde se espera que
y el principal objetivo es que se mantenga el tratado comercial. Y otro de los aspectos en los que también están muy atentos es con respecto a este esquema de resolución de controversias dentro del tratado comercial. Y otro de los temas también que se abordaron en la conferencia matutina es el llamado que lanza la presidenta a las comitivas, a las delegaciones de varios estados, porque viene la feria del turismo que se va a realizar en España. Varios estados acuden y pues ahí lanza el llamado principalmente a los funcionarios de la Cuarta Transformación a no caer en los excesos en este tipo de viajes. Pero pues estos fueron parte de los principales temas que se abordaron hoy en la conferencia matutina. Y si les parece, vamos a escuchar un poquito de este llamado que hace la presidenta a las comitivas. Pues lo que recomendamos, claro que cada gobernador tiene su decisión, porque van de todos los partidos, no de uno o de otro, pues es que no lleven grandes comitivas, que no utilicen recursos públicos para estos viajes, o que si van a utilizar recursos públicos, porque ponen, digamos, un stand, una feria, un área importante de sus propios estados para promover el turismo en sus estados. Pero pues que no haya excesos, esa fue la recomendación. Y bueno, pues esto es parte de lo que se vio este jueves en la conferencia matutina. Lo que sigue y va a seguir, pues sin duda alguna, es el tema de la reforma electoral y de que se vaya revelando poco a poco de cómo va a quedar, pues, estas reformas que también van a impactar en temas constitucionales y sobre todo, pues, en el sistema político a nivel nacional. Y bueno, pues eso ocurrió ayer. Oigan, por cierto, también durante esta semana y dentro de las conferencias matutinas le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre pues el arresto del rector de Campeche, que pone nuevamente o ha puesto nuevamente a la gobernadora de esa entidad, Adelaida Sansores, en la mira. Es un tema que se habló y se vio durante esta semana del arresto del rector José Alberto Abud, quien por cierto fue liberado. En esta semana le preguntaban a la presidenta, ella decía que tiene confianza en Adelaida Sansores y también condenaba el uso de la justicia como vendetta política tras el arresto de ese rector por una presunta posesión de drogas. Lo que decía la presidenta es que no se puede usar la justicia como una vendetta política, pero quienes sí andan en el exterior y hablando de que son perseguidos políticos, pues es nada más y nada menos que el empresario Ricardo Salinas Pliego. No me voy a extender mucho en este tema porque también pues ya se abordó desde la mañana y se ha estado abordando en diferentes espacios aquí en Sin Embargo, pero pues no hay que dejar de destacar que uno de los aspectos que se destacan hoy en la conferencia matutina es el anuncio que da la presidenta con respecto a que el Servicio de Administración Tributaria ya le informó al empresario Ricardo Salinas Pliego de ese adeudo de 51,000 millones de pesos que adeuda y que incluso es una reestructuración que tiene este mes de enero para decir si realmente los va a pagar para poderse acoger a los beneficios de la reducción de ese adeudo. Hay que recordar que pues él hasta lo que sabíamos el año anterior, pues adeudaba 74,000 millones de pesos. Hasta el momento, pues no se ha dado mayor información, no hay una fecha como tal límite o un plazo final de ultimátum, por así decirlo. Le preguntaban a la presidenta que cuál era la fecha o el ultimátum para que él pudiera responder. Ella decía que no hay un ultimátum, que en este mes de enero no es como una fecha que haya puesto por razones políticas, sino pues son solamente procedimientos penales, legales, y una vez que ha sido notificado, pues hay un tiempo para que las empresas acudan al Servicio de Administración Tributaria. Pero como les comento, pues este es un tema que también se ha estado abordando en diferentes espacios. Hoy, como ustedes pudieron ver, se realizó
la conferencia en Ecatepec. Para el jueves se tenía planeada que iba a ser en Querétaro. Se suspendió, no sabemos exactamente por qué se suspendió allá en Querétaro, digo, en ese estado panista, y hoy efectivamente se realiza allí en el Estado de México. Como pueden ver, cuando llevan las conferencias a otros estados, llevan el gabinete, porque también pues son conferencias que tienen que ver con el tema de seguridad, y es bien importante y es muy llamativo empiecen a darle seguimiento a estas conferencias que se hacen de manera itinerante, porque también pues lo que nos ayuda mucho a refrescar y a buscar esa visión por parte de los compañeros. Más adelante vamos a estar en otros programas, vamos a estar platicando precisamente de la importancia de esas conferencias, porque también se abordan muchos temas en materia de seguridad. Se abordó, por ejemplo, el tema de la llamada que se sostiene, y bueno, pues esta narrativa de Estados Unidos, donde insiste que México no está haciendo suficiente en materia del combate al crimen organizado, y la presidenta ahora sí como que los para en seco y dice, no, espérennos tantito, aquí hay resultados, se han estado dando resultados, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Es una responsabilidad compartida. Esto es algo y es un posicionamiento un poco más enérgico que ha estado realizando la presidenta, que en todos estos días se ha centrado mucho en el esquema de coordinación, pero la verdad es que es demasiado lo que Estados Unidos insiste, como que México no está haciendo nada sin reconocer las acciones de México. Hay incluso hasta estudios en Estados Unidos. Hay un periodista que yo les recomiendo seguir en Estados Unidos que se llama Brian, él es de NPR, y él también incluso ha escrito cómo esta crisis de fentanilo que utiliza Estados Unidos y que siguen sin hacer nada los demás países, se desglosa, porque él ha presentado información de cómo incluso en el gobierno de Biden se disminuyeron las muertes por sobredosis, y también en el tema de se han disminuido las muertes por sobredosis en un 37%, de acuerdo a lo que dicen estos estudios y reportajes en Estados Unidos de NPR, de este periodista particularmente, y de cómo también han caído también el fentanilo, el trasiego de fentanilo hasta en un 50% allá en Estados Unidos. Y esta información y estos resultados también los destacaba la presidenta hoy por la mañana. Vamos a escucharla. Bueno, lo primero ya es importante por la comunicación que después hizo el Departamento de Estado en una publicación. Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta y del trabajo que ha estado haciendo México. 3 resultados. El primero, reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, CBP, es la entidad, la institución de los Estados Unidos que, entre otras, realiza estas incautaciones, da unos datos y dice: la incautación que se hace en Estados Unidos, cercano a la frontera con México, se ha reducido en 50%. ¿Por qué se han reducido esas incautaciones? Pues porque estamos haciendo las incautaciones en México. Si aquí incautamos droga, pues llega menos droga a Estados Unidos. Entonces, fíjense, a la mitad, entre 2024 y 2025 se redujo el fentanilo incautado en los Estados Unidos en la frontera a la mitad. Un resultado muy importante. Segundo, en México se han incautado cerca de 320 toneladas de drogas distintas: fentanilo, cocaína, metanfetaminas, 320 toneladas. De esas, 51 toneladas son en la mar. Bueno, responsabilidad compartida. A ellos también les toca una parte. ¿Qué parte les toca? Pues una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas de
en Estados Unidos, de jóvenes estadounidenses. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver solo de este lado de la frontera. Del otro lado también tiene que haber su parte. Y miren qué importante es lo que dice la presidenta. Precisamente yo les destacaba a este periodista Brian Men, porque ahí en esta plataforma NPR, en este medio de comunicación, precisamente el pasado miércoles publicaban una información muy interesante de cómo la administración de Donald Trump ha reducido casi $2,000 millones en fondos para la salud mental y para las adicciones en Estados Unidos. Así tampoco le interesa las personas, sino que pues obviamente toda esa narrativa que es fácilmente con datos como se le puede caer, pues la utiliza para sus propios intereses. Con esto nosotros llegamos al final de esta misión. Les agradezco muchísimo a todas y a todos quienes nos acompañaron y los invito para que nos veamos el próximo viernes aquí a las 11 de la mañana en Detrás de la Mañanera.